Bienvenido a Sombrario. Lo que estás a punto de escuchar realmente ocurrió, o al menos eso es lo que dicen. Aquí la historia y la leyenda se mezclan hasta que ya no puedes distinguir una de la otra, y quizá eso es exactamente lo que debería asustarte. Me alegra que estés aquí. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque las sombras guardan sus secretos solo para quienes regresan. Esto es Sombrario, y hoy vamos a contar la historia de la casa de don Juan Manuel de Solórzano. Soy arquitecto. Eso es importante que lo sepan desde el principio porque significa que cuando yo entro a un edificio no veo lo que los demás ven. Yo veo estructura, veo materiales, veo el tiempo reflejado en cada piedra, en cada rincón, en cada viga que alguien colocó hace 300 años y que todavía carga el peso de un mundo que ya no recuerda quién la puso ahí. Los edificios no me dan miedo. Los edificios son el lenguaje que mejor entiendo. Por eso fui yo quien eligió el hospedaje. Sofía quería algo moderno, con vista al Zócalo. Uno de esos hoteles boutique con bar en la azotea y sábanas de 500 hilos. De los que dan mezcal en copas de cristal soplado. Yo le dije que no. Mi sueño es conocer ciertos edificios y qué mejor que vivirlos desde su interior. Si íbamos a festejar un año juntos en la Ciudad de México, lo íbamos a hacer bien. Lo íbamos a hacer en un edificio que valiera la pena. Encontré lugar en una de esas noches de búsqueda compulsiva donde uno termina en la página 20 de Google, sin saber exactamente cómo llegué ahí. República de Uruguay 90. Barroco del siglo XVIII. Fachado de tezontle rojo volcánico. Esa piedra porosa que absorbe la luz de la tarde y la devuelve como un calor oscuro. Gárgolas talladas en forma de cañones en las cornisas. Un detalle que no había visto en ningún otro edificio colonial de la ciudad. Torre mirador coronado con azulejos de talavera poblana, azul y blanco, reluciendo sobre el caos del centro como una promesa de otro siglo. Y el patio enorme, diseñado originalmente para que entraran carrozas con sus arcos de medio punto. Le mandé una foto a Sofía con un solo mensaje. Encontré el indicado. Me respondió enseguida. Sí, perfecto. Me gusta. Llegamos un viernes por la tarde, después de 5 horas de viaje desde Guadalajara. Entre avión y taxi, el portón de cedro original nos recibió, enorme, con herrajes de hierro forjado que algún artesano del siglo XVIII había trabajado con una dedicación que hoy sería imposible de pagar. Lo primero que hice al entrar fue poner la mano sobre la madera. Siempre hago eso. La madera tenía temperatura de cosa viva, más caliente de lo que debería estar a esa hora. El recepcionista era un muchacho joven, delgado, con lentes de armazón oscuro, y esa expresión específica de quien lleva demasiadas noches en turno nocturno. Los ojos completamente despiertos y el resto de la cara completamente agotada. Bajó él a ayudarnos con el equipaje y nos llevó por las escaleras. Mientras subíamos nos explicó que el edificio había sido construido sobre cimientos del siglo XVII, que a lo largo de los años había funcionado como vecindad, como bodega de telas, como sede de un partido político menor y finalmente como hospedaje. Que en el patio, si uno se quedaba quieto en ciertos momentos, podía escuchar el eco de las carrozas. No dijo nada más. Nuestra habitación estaba en el segundo piso, al fondo del corredor, con una ventana que daba al patio. Techos de 3 metros con vigas de madera oscura, muros de más de 80 centímetros de espesor, una cama matrimonial con cabecera de herrería, un buró, un televisor de pantalla plana y un closet de madera oscura con espejo en la puerta. Sofía dejó sus maletas, fue a la ventana, la abrió y dijo que el patio era precioso, le encantaba el lugar. Yo, sonriendo, me quedé mirando el espejo del closet. No sé cuánto tiempo exactamente. El tiempo suficiente para que el cerebro registrara algo que no cuadraba exactamente con la situación. En el reflejo estaba la habitación, sí, la cama, las cortinas, la lámpara. Sofía de espaldas junto a la ventana abierta y yo de frente. Pero detrás de mí, en el ángulo donde el reflejo recogía el rincón justo junto a la puerta, había una sombra con la forma equivocada. No la sombra del buró,
no la sombra de la lámpara. Una sombra con la forma aproximada de un hombre parado muy quieto, mirándome, con algo sobre la cabeza que podría haber sido un sombrero de ala ancha, que se disolvió en el instante exacto en que mis ojos lo enfocaron. Parpadeé. Miré el rincón directamente, pero todo estaba vacío. El ángulo de la lámpara, la ventana, pensé. Mis ojos cansados después de tanto viaje. Fui a la ventana a ver el patio con Sofía y le dije que era un edificio extraordinario. Esa noche dormí mal. Sentía mi cuerpo cansado, pero algo en el fondo no terminaba de calmarse. Me despertaba cada hora, cambiando de lado, buscando una posición cómoda que nunca encontré. La almohada era demasiado alta, el colchón un poco más rígido de lo que me gusta, y el silencio del centro histórico a las 2 de la mañana era imponente. A las 3:15 de la mañana me desperté con mucho frío. Un frío puntual que no era del aire sino de una fuente cercana, como cuando uno acerca la mano a un bloque de hielo. Venía del lado derecho de la cama, del espacio entre el buró y mi cuerpo. Abrí los ojos, la habitación estaba totalmente oscura, vacía y en orden. Sofía dormía a mi izquierda, tranquila, con su respiración lenta y pareja. Me quedé quieto un momento escuchando el edificio, el corredor, el patio, silencio, nada más. El frío se había ido. Lo atribuía a la corriente que podía entrar por el sello imperfecto de la ventana colonial. Nunca son perfectas, siempre dejan entrar un poco de ciudad a la habitación. Y me volví a dormir. La segunda noche fue diferente. Sofía y yo habíamos pasado el sábado en el Templo Mayor y la Alameda. Habíamos caminado mucho, habíamos comido bien y llegamos a la habitación cerca de las 8 con el cansancio agradable de un día completo en una ciudad que exige el cuerpo. Nos bañamos, pusimos algo de música en el teléfono y nos dormimos. A las 11 en punto el televisor se encendió. A las 11 en punto, sin decimales, el televisor de pantalla plana conectado a cable digital, mostrando estática, ese ruido blanco, un patrón de puntos aleatorios que los televisores analógicos mostraban cuando no había señal, que un televisor moderno no tiene ninguna razón técnica para mostrar. Me senté en la cama. La estética tenía algo, no sé cómo explicarlo sin que suene a lo que suena. El patrón no era aleatorio, había dentro del blanco y negro una concentración de oscuridad que tenía contornos, que tenía volumen, que si uno la miraba al tiempo suficiente, tomaba la forma de algo de pie, la forma de un hombre, con sombrero, mirando desde adentro de la pantalla, mirándome a mí. Busqué el control remoto, no estaba en el buró donde lo había dejado. Lo encontré en el suelo junto a la cama y apagué la televisión. Sofía no despertó. Me quedé sentado escuchando el silencio de la habitación y del patio. Llegó otro ruido. El llanto de un hombre. Bajo, agotado, un llanto de quien lleva tanto tiempo llorando que ya no le queda fuerza para el dolor, solo para el recuerdo. Fui a la ventana, separé las cortinas y miré. El patio estaba vacío. Los dos focos pequeños, los arcos de cantera, los macetones de lechos, el empedrado húmedo de la noche, nadie. El llanto seguía. Del patio vacío seguía subiendo ese llanto que no tenía cuerpo visible que lo produjera. Volví a la cama. Tardé mucho en dormirme. Pensé en todo lo que piensan las personas racionales cuando su realidad empieza a ser frágil. Sofía no se despertó en toda la noche. Eso también empecé a notarlo. El domingo empecé a mirar las esquinas más de lo normal. No de forma consciente al principio, no como una decisión.
Era un reflejo nuevo que mis ojos habían adquirido sin pedirme permiso. En cada habitación, en cada calle, en cada superficie, algo que devolviera un reflejo, una luz, una sombra. Mis ojos llegaban antes que yo, hacían el recorrido por los ángulos, verificaban y volvían. Lo vi por primera vez en el Museo Mural Diego Rivera. Yo me había adelantado unos pasos, Sofía se quedó atrás. Me acerqué para ver una de las obras, cuando en la superficie vi el reflejo. Un hombre parado 2 metros detrás de mí, quieto, con el sombrero de ala ancha inclinado de forma que no podía ver su cara. En medio del museo, con visitantes y guardias, con luz, y ahí estaba, completamente quieto en un espacio donde todo lo demás se movía. Me giré. Sofía estaba 2 metros detrás de mí mirando el mural, pero solo ella, Sofía. Le pregunté si había alguien parado junto a ella hace un momento. Me miró extrañada y me dijo que no, que solo nosotros. Ella me siguió mirando un segundo de más, una mirada atenta, nueva, que empezaba a tener desde la mañana en que yo todavía no sabía leer. De regreso al hospedaje, en la entrada me detuve a leer la placa que había anotado el primer día sin acercarme. Letras en un mosaico escritas a mano alzada. Casa del Conde de la Torre de Cosío, edificada a fines del siglo XVIII, en parte del solar que ocupó la casa de don Juan Manuel de Sotomayor, conocido por Solórzano. Dirección de Monumentos Coloniales y de la República. Busqué el nombre en el teléfono. Don Juan Manuel de Solórzano. Llegó a la Nueva España en 1623, la comitiva del virrey Marqués de Guadalcázar, joven y ambicioso y con la inteligencia política de quien sabe a quién servirle en cada momento. Cuando el Marqués de Cadereyta llegó como nuevo virrey en 1635, Solórzano ya era conocido por el poder virreinal. Era un hombre de confianza, un brazo ejecutor, el que resolvía lo que era difícil de hacer legalmente. En 1636 se casó con doña Mariana de Laguna, hija de un minero zacatecano. Vivían en esta calle, la calle Nueva, a unos pasos del Palacio Virreinal. En 1640 cayó el virrey Cadereyta y con él la protección de Solórzano. El alcalde del crimen, Francisco Vélez de Pereira, lo arrestó por corrupción. Y mientras estaba preso don Juan Manuel, el alcalde se acercó a doña Mariana. Le ofreció la libertad de su esposo a cambio de que le hiciera favores de índole romántico. Los documentos de la época son siempre discretos sobre esas cosas. Lo que sí pasó es que tiempo después Solórzano salió libre, y al poco tiempo Vélez de Pereira apareció muerto en las calles oscuras del barrio. Solórzano fue arrestado de nuevo el 22 de octubre de 1641. Fue degollado en la cárcel. Su cuerpo expuesto en la Plaza Mayor. El pueblo dijo que los ángeles lo habían ahorcado. Nació la leyenda del hombre que salía cada noche a las 11 a preguntar la hora, y quien respondía "son las 11" moría escuchando "dichoso aquel que sabe la hora de su muerte". Guardé el teléfono. Pensé sin querer. Un hombre que mató al que se acercó a su mujer. Un hombre que lleva 300 años muerto y que, si hay algo de verdad en la leyenda, todavía sale a caminar por las calles de este barrio buscando al siguiente. Subí a la habitación sin decirle nada de esto a Sofía. A la noche del domingo, los pasos llegaron cerca de la medianoche. Lentos, pesados, el tipo de pasos que hace alguien grande y sin prisa. Los pasos se detuvieron frente a nuestra puerta. No tocaron, no hubo ruidos. Tampoco intentaron abrir la puerta. Solo silencio. Pero se sentía una presencia parada del otro lado. Un silencio que pesaba, que tenía presencia,
que llenaba el espacio entre la puerta y la pared del corredor, de una forma que yo podía sentir desde adentro. Un silencio que me esperaba. Sofía estaba dormida. Yo me quedé inmóvil con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando. No sé cuánto tiempo duró. El tiempo en esos momentos no funciona igual que en el día. Luego los pasos continuaron, alejándose por el corredor, bajando la escalera, el sonido hundiéndose hacia el patio. Luego un llanto como la noche anterior, pero más cercano, más claro. Lo suficientemente claro para que ya no pudiera convencerme de que era el audio de otra habitación o el eco de la calle. Me levanté, bebí agua y me dirigí al baño. Sentí que estaba viviendo una sugestión grande con toda la emoción del viaje y el cansancio de conocer una ciudad tan demandante como la Ciudad de México. Me miré en el espejo del baño, mi cara demacrada y con los ojos demasiado abiertos. Y luego en el ángulo donde el espejo reflejaba el marco de la puerta y el inicio de la habitación detrás de mí, vi la sombra, de pie junto a la cama, del lado de Sofía, quieta, inclinada levemente hacia adelante con el ala del sombrero sobre la cara. Estaba inclinada pero hacia Sofía. Pero la sombra parecía que acababa de encontrar lo que tanto buscaba. Lo vi durante el tiempo que tarda el corazón en dar 3 latidos. Parpadeé y el ángulo del espejo ya no mostraba nada más que la habitación vacía y mi novia dormida. Salí del baño, me senté en la orilla de la cama de mi lado y me quedé así hasta que entró la primera luz por debajo de las cortinas. No me volví a acostar, no cerré los ojos. Cuando Sofía se despertó, me encontró sentado con las manos en las rodillas mirando la puerta. Me preguntó si estaba bien. Le dije que la almohada me había lastimado el cuello, que me había despertado temprano y no había podido volver a dormir. Me miró de esa forma nueva, larga y atenta, que había empezado a tener desde el día anterior. Me dijo que si quería podíamos irnos hoy, de regreso a casa. Terminar todo un día antes. Pero le dije que no, que quedaba un día completo y que lo íbamos a aprovechar. El último día amaneció gris y frío, con el cielo de octubre aplastando el centro histórico. Desde temprano, borrando las sombras, haciendo que los edificios se vieran más viejos y más pesados que de costumbre. Desayuné un poco, solo café, una pieza de pan que no me acabé. Sofía me preguntó 2 veces si me sentía bien. Las 2 veces dije que sí. La segunda no me creyó, pero tampoco insistió. Salimos a conocer el Palacio Nacional, recorrer el Zócalo, pero en cada paso mis ojos buscaban aquella sombra. Recorrían los ángulos, verificaban, volvían, hasta que lo vi. Hasta que lo vi en unas escaleras del último museo. La figura al fondo del pasillo, junto a la ventana, quieta. El sombrero de ala ancha mirando en nuestra dirección, quieto, intimidante. Sofía a mi lado. Miré la figura, miré a Sofía. Y ahí me di cuenta que realmente la figura miraba a Sofía, no a mí. A ella. Y en ese momento, por primera vez desde que habíamos llegado, algo en mi cabeza ensambló las piezas de una forma que no me gustó. El llanto en el patio, los pasos que se detenían frente a nuestra puerta, la sombra inclinada sobre el lado de Sofía, la figura que la miraba. Me moví. Me puse en medio, entre la sombra y Sofía. La figura ya no estaba. En el camino de regreso a la habitación, cruzando por el tramo final de Uruguay, sentí que algo me empujaba. Era imposible, una presión en el hombro derecho, brusco, como el empujón de una mano grande que no buscaba hacerme daño, solo empujarme. Decirme algo, indicarme que me apartara. Me tambaleé medio paso hacia la izquierda. Esa tarde, mientras Sofía salía un momento a la tienda de la esquina, me quedé solo en la habitación. Nunca debí quedarme solo ahí. Me senté en el borde de la cama a revisar el teléfono y el frío llegó antes de que cualquier otra cosa.
pasara. Denso, amenazante, llenando el cuarto de una temperatura que no tenía explicación, porque el aire acondicionado no estaba encendido y las ventanas estaban cerradas. Un frío que no venía del aire sino de la habitación misma, como si las paredes de 80 centímetros de tesontle y cantera hubieran decidido liberar en ese momento todo el frío acumulado en 300 años de piedra. Levanté los ojos, la figura estaba ahí, en el rincón junto a la puerta. Ya no solo el reflejo, ahí en el rincón, directamente de pie, con su sombrero y la cara que no podía verse bien, estaba parado, viéndome. Y justo en el cuello, una herida limpia que lo recorría. Me quedé sin moverme. La figura me miraba, o miraba en mi dirección. Pero el peso de esa tensión era físico, era una presión en el centro del pecho como la mano de alguien que todavía no aprieta, pero está a punto. Luego la figura dio un paso, lento, pesado, el mismo paso del corredor, solo que ahora era en la habitación, a 4 metros de mí. 3, 2. Traté de caminar para atrás y en ese momento la puerta de la habitación se abrió. Entró mi novia con las bolsas de la tienda y ahora el rincón donde estaba esa sombra, esa persona, estaba vacío. Sofía me encontró de pie en el centro de la habitación con el teléfono en la mano y supongo que con una cara que tenía una expresión de espanto. Fingí que no había pasado nada. No dormí esa noche. Me quedé en la cama mirando el techo, mirando las vigas de madera, cruzando el cielo de la habitación como las costillas de algo enorme, y conté las horas. A medianoche el televisor se encendió nuevamente, las 11 exactas. Esta vez no busqué el control remoto. Me levanté, caminé al televisor, desconecté el cable de la corriente. La pantalla quedó negra. Volví a la cama y seguí mirando el techo. Los pasos llegaron a la 1, se detuvieron frente a la puerta otra vez, pero esta vez el silencio duró más, lo suficiente para que yo me sentara en la cama y me quedara mirando la manija de la puerta esperando que girara, pero de nuevo no giró. El llanto empezó a las 2:30 desde el patio y duró hasta casi las 4. Y poco después sentí el frío al lado derecho de la cama, el mismo frío puntual y denso de la primera noche, solo que esta vez no se fue, estaba ahí, se quería quedar. Duró media hora, un poco más. No fue miedo lo que estaba sintiendo, era incomodidad de sentirme visto, de que algo muy viejo y furioso me miraba. A las 5 de la mañana el frío se fue y a las 6 entró el primer rayo de luz. Me duché con el agua más caliente que aguantaba, me vestí y bajé a esperar que el comedor abriera. El recepcionista del turno nocturno estaba recogiendo sus cosas al final del mostrador, preparándose para entregar su puesto. El mismo muchacho de los lentes de armazón oscuro, el mismo agotamiento en la cara. Le pedí un café mientras esperaba. Me lo trajo y mientras yo lo bebía de pie en el mostrador le pregunté, sin saber exactamente por qué lo preguntaba en ese momento, qué era todo lo que sabía de don Juan Manuel de Solórzano. Sabía algo más allá de lo que decía la placa. El muchacho me miró, una mirada que reconocí después, mirando hacia atrás, la mirada de alguien que tiene información que normalmente no da, pero que en ese momento, viéndome la cara, decide que este huésped en particular ya no es candidato a la versión más corta. Me dijo que sí, que había un poco más de historia. Me dijo que la leyenda oficial era la del hombre que preguntaba la hora y mataba a quien respondía, que eso era lo que se contaba, lo que los turistas buscaban, lo que hacía atractivo el edificio para cierto tipo de visitantes, pero que había otra versión más vieja que ya casi nadie contaba porque era menos dramática y más incómoda. Me dijo que según esta versión, Solórzano no salió a preguntar la hora solo por venganza. También era una ira contenida desde muchos años atrás. Él y Mariana nunca pudieron tener hijos, y eso en la época les restaba valor a ambos,
Eso lo fue llevando a tener esa sed de venganza, cuando se enteró que mientras él estaba en prisión, Vélez de Pereira había tratado de seducir a su esposa, incluso manipularla para obtener beneficios en la sentencia del mismo Solórzano. Esa búsqueda de venganza encontró su objetivo, sí, pero el recuerdo de ese hombre atormentado, ese fantasma con toda la ira contenida de don Juan Manuel, no se calmó cuando logró su meta. Se quedó ahí, recordando ese odio, buscando una y otra vez su venganza. Pero lo que busca en las habitaciones no es a quién matar, es a ella. Y cuando encuentra una mujer de cierta edad, de cierto pelo, de cierta manera de moverse, la confunde. Y si hay un hombre que esté con ella, también lo confunde. Lo interrumpí. Le pregunté con qué lo confundía. El recepcionista me miró con esa cara de quien ya dijo demasiado y también de quien ya no puede no terminar. Con el amante, me dijo, con Vélez de Pereira. Puse el café sobre el mostrador. Me dijo que no era algo que le contaban a los huéspedes en el check-in, que el hospedaje era un negocio y que la historia era complicada, que la mayoría de la gente llegaba a pasar un fin de semana romántico en el centro y no necesitaba saber que el edificio tenía esa capa específica, que si nosotros habíamos notado algo, que lo lamentaba, que esperaba que el resto del viaje hubiera sido bueno. Subí a la habitación. Sofía estaba despierta, sentada en la orilla de la cama, ya vestida, mirando la ventana cerrada. Me miró. No le dije lo que me había contado el recepcionista, pero así en silencio empecé a empacar. Cargamos el taxi en silencio. El recepcionista del turno, diferente al que me había contado toda la historia, nos dio las gracias con esa amabilidad entrenada en los hoteles y nos deseó buen viaje. Yo no dije nada del edificio, no dije nada de la historia de la arquitectura, nada. Cargué las maletas y me metí al coche. El camino hacia el aeropuerto a esa hora estaba despejado. Yo tenía el asiento reclinado. Estaba acostado pero no dormía. Miraba el techo del coche y escuchaba música. Algo tranquilo a lo que no le puse mucha atención. Y sentía en el cuerpo ese tipo de agotamiento que no es solo físico, que viene de haber estado tenso demasiado tiempo en espacios cerrados. Sofía me volteó a ver y luego me preguntó qué me había dicho el recepcionista esa mañana. Abrí los ojos, la miré. Después de un rato, que no sé cuánto tiempo duró, Sofía dijo que ella también había buscado cosas. Que mientras yo estaba en el patio leyendo la placa el domingo, ella había buscado en el teléfono, que había encontrado la historia de don Juan Manuel de Solórzano. Esa información que yo también ya había encontrado y algo más. Un foro de viajeros, uno de esos hilos largos donde la gente comparte experiencias en lugares con historia, aunque en ese hilo había varios testimonios de parejas con experiencias similares a la nuestra, que en todos los testimonios era el mismo patrón: el hombre que no dormía, el hombre que miraba los rincones, el hombre que sentía que algo lo observaba con hostilidad. Que en ningún testimonio era la mujer, siempre el hombre. Luego dijo que no había querido decirme nada durante el fin de semana porque no sabía cómo decirlo. Y también porque mientras no lo dijera en voz alta, todavía había una posibilidad de que fuera coincidencia. Luego se quedó callada. Yo también me quedé callado. No dije lo que me contó el recepcionista, no le dije lo del amante, lo de la confusión, lo de Vélez de Pereira. No sé si fue cobardía o consideración o simplemente que en ese momento, en esa carretera, yo no tenía palabras para ninguna versión de la historia. Llegamos a nuestra casa de noche. El departamento era el de siempre. El olor de siempre, la luz, el ruido. Dejamos las maletas sin deshacer junto a la puerta y Sofía calentó algo en el microondas. Pero esa noche dormí más de 8 horas. Me desperté en nuestra cama, en nuestro cuarto, con el techo familiar. Todo en su lugar, todo exactamente como siempre. Me quedé quieto unos minutos, verificando los rincones, los ángulos, el reflejo del espejo del tocador. Pero nada, solo la habitación. Los días siguientes tampoco pasó nada. Volví a trabajo. La rutina hizo lo que hace la rutina cuando uno la necesita. Llenó los espacios con su propio peso. Las semanas pasaron con la densidad adecuada de las semanas normales. Mis ojos tardaron un tiempo en dejar de hacer el recorrido de los ángulos en cada cuarto. Tardaron más de lo que esperaba en dejar de imaginar sombras, pero eventualmente lo fueron haciendo menos, y luego menos todavía. Y ahora lo hacen solo en ciertos momentos,
cuando la luz es de cierta calidad o la sombra tiene ciertas formas y el silencio tiene hasta textura. Sofía y yo no hemos vuelto a hablar de nada del viaje. No ha surgido, la conversación tiene sus propios caminos y ese camino en particular parece estar bloqueado. Lo que yo sé sobre don Juan Manuel Solórzano es esto. Vivió en esa calle durante los años de su poder. Amó a una mujer con la clase de amor que no sabe distinguirse de la posesión o por lo que le hicieron a ella, que son cosas distintas aunque en su cabeza probablemente eran la misma cosa. Él murió en 1641 con una confusión sin resolver, creyendo, sospechando o temiendo algo sobre Mariana que tal vez era cierto y tal vez no. Que lleva 380 años en ese patio buscando lo que no puede encontrar, porque Mariana lleva 380 años muerta y él todavía no lo sabe del todo. Y que de vez en cuando la combinación correcta de caras, cuerpos y de parejas sube la escalera, ese edificio recuerda y confunde, y el hombre que camina junto a su Mariana se convierte, sin haber hecho nada, en el único tipo de hombre que don Juan Manuel Solórzano aprendió a odiar. En el amante, en la amenaza, en Vélez de Pereira. Yo salí del hostal por mis propios pies, cargué mis maletas, me subí al coche, recorrí kilómetros de regreso a mi vida. Pero hay algo que no le conté a Sofía, algo que me dijo el recepcionista al final cuando yo ya había puesto el café sobre el mostrador y estaba a punto de darle las gracias. Me lo dijo en voz más baja, con el tono de alguien que agrega algo que técnicamente no está en su guión, pero que siente que es necesario. Que los hombres que se hospedaban en esa habitación siempre salían, se iban y llegaban a casa, pero no igual. Que algo del edificio se iba con los viajeros, que algo que era invisible, pero se sentía cercano a esa pareja, marcada por un ente que ha perdido la cordura y que después de tanto tiempo se fue desdibujando hasta quedar solamente en odio puro. Que lo lamentaba, que esperaba que el viaje hubiera valido la pena de todas formas. Subí a la habitación, empaqué y me fui. Sofía no sabe lo que me dijo ese recepcionista. Y tal vez nunca yo sepa lo que ella vivió ahí. Y eso fue lo que pasó realmente. Aunque, si somos honestos, ese tipo de historias nunca terminan del todo. Se quedan contigo, en los rincones, en los reflejos, en las sombras, en el silencio de las 3 de la mañana. En esa sensación de que algo te observa cuando estás solo. Si este episodio se quedó contigo, dale like. Es la mejor forma de decirme que vas a volver. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, antes de que apagues la luz. La próxima leyenda ya está esperando en la oscuridad. Hasta pronto, si es que llegas.